Parashá Shoftim de Devarim, Deuteronomio 16. Versículo 18. Deberás designar jueces y policías en todas las ciudades que Hashem tu Elohim te dé para tus tribus. Ellos administrarán con rectitud la justicia del pueblo. No perviertas la justicia, no hagas favoritismos. Comentario. O sea, no solo debes ser imparcial al dictar sentencia, sino incluso al tomar testimonio a los litigantes. Debes dispensar exactamente el mismo trato a ambos. Ni aceptes soborno, ni siquiera para emitir un veredicto justo. Pues el soborno enceguece a los ojos de los sabios y distorsiona las palabras justas. Versículo 20. Justicia perseguirás. Comentario. En rigor de verdad, el versículo está más dirigido a los litigantes que a los jueces. Por eso señala, perseguirás, en vez de juzgarás. Aunque los litigantes tienen el derecho de presentar su caso ante cualquier corte competente, deben procurar presentarlo ante la corte que cuente con los jueces más idóneos y correctos. Continuamos siempre con el versículo 20. Así vivirás y poseerás la tierra que Hashem tu Elohim te entrega. No plantes para ti árbol Asher, árbol de idolatría, ni ninguna clase de árbol junto al altar de Hashem tu Elohim que construirás para ti. Comentario en alusión a la prohibición de plantar árboles o construir casas de madera en el monte del templo. Versículo 22. Tampoco levantes monumento alguno que deteste Hashem tu Elohim. Comentario. Por ejemplo, monumentos de una piedra para sacrificios, pues esa clase de monumentos están identificados con prácticas idólatras. Capítulo 17. No ofrendes a Hashem tu Elohim novillo, cordero o cabrito que tenga algún defecto físico, alguna cosa mala. Comentario. Se refiere a la prohibición de igul, es decir, sacrificar un animal para ofrenda, manifestando verbalmente que lo hace con la mera intención de ingerir su carne o de ofrendar su sangre después del plazo establecido. Continuamos siempre con el versículo 1, porque eso es repugnante para Hashem tu Elohim. Si en alguna de tus poblaciones que te entrega Hashem tu Elohim se descubre que un hombre o una mujer hace algo malo a los ojos de Hashem, profanando de esta forma su pacto, deberás proceder de la siguiente forma. Versículo 3. Si esa persona va y rinde culto a dioses de otros y se prosterna ante ellos o ante el sol, la luna o cualquier cuerpo celeste que yo no ordené adorar, cuando escuches al respecto, deberás investigar bien. Si resulta que es verdad, que el testimonio es correcto, o sea, no hay contradicción entre los testigos confirmándose que se cometió una abominación en Israel, entonces deberás de sacar a ese hombre o a esa mujer que haya hecho esta mala acción a los portales de la población en la que se haya cometido el hecho y deberás apedrearla hasta provocarle la muerte. Comentario. En otros contextos, portal significa corte de justicia, pero no en este caso, dice el comentario de Rashi. Versículo 6. Solo por el testimonio de 2 testigos o de 3 testigos, el condenado puede ser sometido a la pena de muerte. No se debe aplicar la pena de muerte en base a un único testigo. Comentario. 2 testigos, al igual que 3 testigos o más que se presentan a declarar juntos, deben coincidir en sus testimonios. De lo contrario, se rechaza el testimonio de todos ellos. Versículo 7. La mano de los testigos será la primera contra él para provocarle la muerte, y después la mano de todo el pueblo. De esa forma eliminarás de ti el mal. Versículo 8. Cuando no pudieras emitir un veredicto en materia legal, como por ejemplo, distinguir entre sangre y sangre, o sea, entre sangre pura e impura, o no puedas determinar qué sentencia dicta, si de inocencia o de culpabilidad, o no puedas distinguir entre una afección pura de una afección impura, o cuando haya desacuerdo entre los sabios en tus lugares, deberás ascender
al lugar que escoja Hashem tu Elohim, o sea, Jerusalén. Allí deberás presentarte ante los sacerdotes de la tribu de Leví y ante la autoridad judicial que actúe en aquellos días, en alusión al Supremo Tribunal, el Sanedrín, que constaba de 71 miembros. Les expondrás el caso y ellos dictarán la sentencia del asunto. Y deberás proceder de acuerdo a la sentencia de que dicten desde allí, desde aquel lugar que elija Hashem. Deberás poner cuidado en hacer tal cual te indique. Procede de acuerdo a la ley que te indiquen y a la normativa que te digan. No te apartes de lo que te digan, derecha o izquierda. Comentario. O sea, no te apartes de lo que te indiquen aun si te parece un absurdo, como que la derecha es la izquierda y la izquierda la derecha. El hombre que se rebele y se rehúse a obedecer al sacerdote que esté allí al servicio de Hashem, tu Elohim, o al juez, ese hombre deberá ser sentenciado a muerte. De ese modo eliminarás de Israel el mal. Comentario. Esta es la ley Saken Mamre, es decir, sabio rebelde. Saken Mamre. Por lo que el hombre rebelde, referido en el versículo, es un sabio debidamente ordenado, con todas las condiciones para ocupar un lugar en la Corte Suprema. Versículo 13. Todo el pueblo escuchará y temerá, y nunca más volverán a rebelarse. Comentario. Todo el pueblo escuchará alude a que todo el pueblo debe estar reunido, de modo que la pena capital se posterga hasta que tuviese lugar la primera de las 3 festividades de peregrinación, Pesach, Shavuot y Sukkot, cuando todo el pueblo se reúne en Jerusalén. A continuación, leemos Devarim 17, Deuteronomio 17, versículo 14. Cuando llegues a la tierra que Hashem tu Elohim te entrega, y tomes posesión y te establezcas allí, y digas: designaré un rey como tienen todos los pueblos alrededor. Deberás designar rey sobre ti únicamente a quien elija Hashem tu Elohim. El rey deberá ser alguno de tus hermanos. No nombres como rey a un ajeno que no sea de tus hermanos. Sin embargo, el rey no podrá tener muchos caballos, solo los que realmente necesite, para evitar que mande gente a Egipto. En aquella época, centro mundial de equinos, para incrementar su caballería, pues Hashem les advirtió: nunca más vuelvan por ese camino. Tampoco deberán tener muchas esposas, para evitar que se descarríe su corazón, ni tener demasiada plata u oro, solo lo necesario para el mantenimiento de la estructura de gobierno. Cuando se siente en el trono de su reino, deberá escribir para sí 2 copias de esta Torá en sendos rollos. Comentario: en base al original que estará ante los sacerdotes de la tribu de Leví. Sacerdotes de la tribu de Leví se refiere al Supremo Tribunal, el Sanedrín. Una copia debe quedar depositada en el tesoro del rey y la otra debe acompañarlo constantemente. Versículo 19. Su copia deberá estar con él para que la lea todos los días de su vida y aprenda a reverenciar a Hashem, su Elohim, para cuidar todas las palabras de esta Torá y todos decretos, para llevarlos a la práctica, de modo de que no se sienta superior a sus hermanos y no se aparte del mandato de los profetas ni a derecha ni a izquierda. Entonces él y sus hijos tendrán un largo reinado en medio de Israel. Comentario: suele ocurrir que los gobernantes desvían su atención de los asuntos de Estado y de las necesidades de los ciudadanos hacia sus intereses privados, dejando a aquellos en manos de ministros u otra gente de confianza, quienes no siempre cumplen la función con total fidelidad. Por eso el versículo viene a advertir a los reyes, gobernantes, jefes, dirigentes y líderes comunitarios que deben estar en medio de Israel. Deben bregar personalmente por el bienestar de la sociedad que tienen a cargo, procurando que les sean provistos sus menesteres
de forma más adecuada. Solo entonces su reinado en medio de Israel será perdurable. Continuamos con Devarim, capítulo 18, versículo 1. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrá parte ni herencia en la tierra con los demás israelitas. Ellos comerán de las ofrendas de fuego para Hashem y su herencia. Comentario. O sea, las ofrendas del producto de la tierra, como ser los diezmos, versículo 2, no tendrán herencia territorial entre sus hermanos. Hashem es su herencia, tal como les dijera en Números 18:20. Esto es lo que les corresponde a los sacerdotes de parte del pueblo, de parte de los que ofrecen un sacrificio, ya sea de ganado mayor o menor. Al sacerdote deberán darle la pata delantera, es decir, la derecha, la mandíbula inferior con la lengua y el estómago. Deberás entregarles también los primeros frutos de tu cereal, tu vino y de tu aceite. Esto es la ofrenda terumá para los sacerdotes, y también la lana de la primera esquila de cada año de tus ovejas. Esto es porque Hashem tu Elohim lo eligió a él, es decir, al sacerdote, y a sus descendientes entre todas las tribus, para que estén de pie, llevando a cabo el servicio en nombre de Hashem todos los días. Continuamos con Devarim, capítulo 18, versículo 6. Un sacerdote de la tribu de Leví, independientemente del lugar de Israel en donde viva, puede ir al sitio que elija Hashem, o sea, puede ir a Jerusalén a oficiar aunque no sea su turno. Y una vez allí, puede oficiar, o sea, puede hacer ofrendas en nombre de Hashem su Elohim, como cualquiera de sus compañeros, sacerdotes de la tribu de Leví, que estén allí en Jerusalén oficiando ante Hashem. Todos ellos comerán iguales porciones. Comentario. Los sacerdotes que estén de guardia haciendo el servicio y aquellos que estando de franco se sumen a ellos, se dividirán por igual los tributos recibidos. Cierro comentario. La única excepción con aquellos sacrificios cuyos derechos se dividieron sus ancestros. Comentario. En referencia a la época del rey David y el profeta Samuel, cuando se instauraron los turnos de servicio de los sacerdotes, cada semana, por ejemplo, oficiaba un equipo diferente de sacerdotes. El versículo especifica que los sacerdotes de franco podían sumarse voluntariamente al servicio, fuera del turno de ellos, y entonces participaban por igual del producto obtenido de los sacrificios que el pueblo llevaba al templo en ocasión de las festividades. En cambio, el producto de los otros sacrificios que la gente llevaba al templo y que no estaban relacionados con las festividades, se lo dividían exclusivamente a los sacerdotes de turno oficial. Los turnos fueron asignados en épocas de David y Samuel, y el derecho oficial en cada turno era hereditario. Cerramos el comentario. Versículo 9. Cuando ingreses a la tierra que Hashem, tu Elohim, te entrega, no aprendas a hacer las abominables costumbres de esos pueblos. Que ninguno de ustedes pase a su hijo o hija por el fuego, práctica idólatra, ni haga adivinación con varas o cualquier tipo de adivinación, ni calcule tiempos propicios, o no practique el ilusionismo, ni haga presagios, ni hechicería, ni haga adivinación reuniendo serpientes o escorpiones. No acudan a los médiums, ni a los oráculos, ni consulten a los muertos, por ejemplo, consultarle a una calavera. Todo el que hace cualquiera de esas prácticas es repugnante para Hashem, y justamente por esas prácticas detestables Hashem tu Elohim expulsa a esos pueblos de tu presencia. Debes de ser íntegro con Hashem tu Elohim. No procures predecir el futuro. Tu fe en él debe ser tal que el porvenir no te perturbe. Continuamos con Devarim, Deuteronomio, capítulo 18, versículo 14. Esos pueblos que conquistarás escuchan a los que calculan momentos propicios para hacer tal o cual actividad.
y a los adivinos, pero a ti, Hashem tu Elohim, no te permite hacer eso. En medio de ustedes, Hashem tu Elohim nombrará para ustedes un profeta como yo, hermano de ustedes. A él escuche. El profeta será hermano de ustedes como yo, Moshe lo soy. Pues eso es lo que tú pediste en Horeb Sinaí a Hashem tu Elohim en el día de la asamblea, en referencia al día en que fue entregada la Torá, cuando dijiste que no vuelva a escuchar la voz de Hashem, mi Elohim, ni que vea este gran fuego nuevamente para que no muera. Comentario: el pueblo pidió no relacionarse con Hashem directamente, sino por intermedio de profetas, por temor a no poder resistir tan elevada revelación. Deuteronomio 5, 24 y 10, versículo 4. Continuamos con el versículo 17. Entonces Hashem me dijo: es correcto lo que te dijeron. Les designaré un profeta entre sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les transmitirá todo lo que yo ordene. En cuanto al hombre que no obedezca mis palabras, que el profeta transmita en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta de él. Pero el profeta que tenga la osadía de decir en mi nombre palabras que yo no le haya mandado decir, o que hable en nombre de dioses de otros, ese profeta deberá morir. Comentario: en estos tres casos se refiere a la muerte a manos del cielo. Cierro comentario. Cuando te preguntes, ¿cómo podemos conocer que la proclama de un profeta no es la palabra de Hashem? Si lo que el profeta dijera en nombre de Hashem no se cumple ni se materializa, es señal de que no lo ha dicho Hashem. Ese profeta ha hablado engañosamente. No tengas miedo de él. Comentario: o sea, incrimínalo y no tengas miedo de ser castigado por él. Capítulo 19. Cuando Hashem tu Elohim elimine a las naciones cuyo territorio él te entrega, y cuando tomes posesión del territorio y te establezcas en sus ciudades y en sus casas, deberás separar para ti 3 ciudades en tu tierra, la que Hashem tu Elohim te entrega en posesión. Comentario: en total eran 6 ciudades de refugio, 3 de cada margen del Jordán, según Números 35:14, y otras 3 se agregarían en tiempos futuros. Cerramos comentario. Continuamos con el versículo 3. Prepara el camino para ti, o sea, señaliza adecuadamente los caminos hacia las ciudades de refugio, de modo que sea fácil ubicarlas. Y divide en 3 el territorio de tu tierra, que Hashem tu Elohim hará que tomes en posesión. Comentario: o sea, divide el territorio marcado 3 líneas divisorias a lo ancho, de modo de que quede dividido en 4 franjas horizontales, y las ciudades de refugio estarán ubicadas sobre cada una de las dichas líneas. Cierro comentario. Continuamos siempre con el versículo 3. Esas ciudades serán para que huya allí todo homicida. Esta es la norma del asesino que ha de huir allí para vivir a resguardo. El que mata accidentalmente, como en el caso de quien mata a sus semejantes sin intención y sin que hubiese enemistad previa entre ellos, o por ejemplo, cuando uno sale con un compañero al bosque a cortar leña y al dar el leñazo, el hacha sale desprendida del mango que alcanza a su compañero y lo mata, el homicida podrá huir a una de esas ciudades para salvar su vida. Comentario: la enemistad previa es el indicio de premeditación. Negarle el saludo a alguien durante 3 días se considera una enemistad. Versículo 6. Las rutas de escape hacia las ciudades de refugio deben ser accesibles, pues de lo contrario, si el camino es largo, un pariente cercano que quiera vengar a la víctima en un estallido de ira podrá perseguir, alcanzar y matar al homicida involuntario.
cuando en verdad aquel no merezca la muerte, puesto que no estaba enemistado con su víctima. La enemistad previa sería indicio de premeditación. Por eso yo te ordeno diciendo: separa 3 ciudades para ciudades de refugio. Hashem tu Elohim expandirá tus fronteras en el futuro, en la época mesiánica, tal como le jurara a tus ancestros, y te entregará todo el territorio que les prometieras, en alusión al territorio de los canaanitas, kenicitas y cadmonitas. Él hará eso porque tú cumplirás cuidadosamente todo este mandato que yo te prescribo hoy: amar a Hashem tu Elohim y conducirte por sus caminos constantemente. Entonces, cuando se expanda tu territorio, deberás agregar otras 3 ciudades, además de estas 3, haciendo un total de 9 ciudades de refugio. 3 en la tierra prometida, propiamente dicha, 3 al este del Jordán y otras 3 en la era por venir. Y así se evitará el derramamiento de sangre inocente en tu tierra, la que Hashem tu Elohim te entrega en propiedad eterna. Pero si ustedes no hacen eso, ustedes serán responsables del delito del asesinato. Versículo 11. Si un hombre odia a su semejante y le tiene una trampa y lo mata y escapa a una de aquellas ciudades, los ancianos de la ciudad mandarán a buscarlo y lo entregarán en manos del vengador de la víctima, según Números 35:19, para que muera. Que tu ojo no tenga piedad del asesino. Elimina a los que derraman sangre inocente en Israel. Entonces te irá bien. Continuamos con Devarim, Deuteronomio 19, versículo 14. No pretendas ganar terreno a costa de mover los mojones que demarcan la propiedad de tu semejante, que fueron fijados por los pioneros en la herencia que heredarás, en la tierra que Hashem, tu Elohim, te entrega en posesión. Comentario. Los pioneros son los israelitas que ingresaron a Israel, entre quienes se fraccionó la tierra estableciéndose a perpetuidad. Entonces, los límites de la propiedad hereditaria. Cierro comentario. Versículo 15. Un único testigo no es suficiente para sentenciar a alguien por algún crimen, delito o falta que pudiera haber cometido. La acusación quedará confirmada solo con el testimonio de boca de 2 testigos o de 3 testigos. Si se levanta un testimonio falso contra alguien, los 2 hombres, o sea, los 2 testigos que ofrecieron el testimonio falso, o los 2 litigantes, deberán levantarse para compadecer ante los sacerdotes y ante la corte que actúe en aquellos días. Comparecerán ante ellos de pie como si comparecieran ante Hashem. Los jueces deberán investigar profundamente el caso. Y si resulta que en efecto son testigos falsos y que atestiguaron falsamente contra su prójimo, deberán hacerle a ellos lo mismo que conspiraran contra su prójimo. De este modo eliminarás de ti el mal. Comentario. Por ejemplo, la conspiración queda desbaratada si se presentan otros 2 testigos desmintiendo a los primeros. Ustedes nunca pudieron ser testigos de ese hecho, pues en ese momento ustedes estaban con nosotros en tal lugar. Por ejemplo, cerro el comentario, versículo 20. Y cuando la otra gente, textualmente los remanentes, se enteren del castigo aplicado a los testigos falsos, nunca más nadie querrá hacer algo semejante, y así eliminarás de ti el mal. No le tengas piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Comentario. Se refiere a una indemnización monetaria, según Éxodo 21:25, Levítico 24:20. Capítulo 20.
Cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y veas caballos, carros y un ejército más numeroso que tú, no les temas, pues Hashem, tu Elohim, quien te sacó de Egipto, está contigo. Cuando se acerquen a la batalla, el sacerdote del ejército se dirigirá al pueblo y les dirá: «Escucha, Israel, ustedes están por entrar hoy en batalla contra sus enemigos. No se desanimen, no les tengan miedo, no caigan en pánico ni se quiebren por ellos, pues Hashem, su Elohim, es quien los acompaña para luchar por ustedes contra sus enemigos, para protegerlos». Luego los oficiales les hablarán al pueblo diciendo: «¿Alguien construyó una casa nueva y aún no la estrenó? Que vuelva a su casa para que no muera en batalla y otro hombre la estrene. ¿Alguien plantó una viña y aún no la ha redimido? Que vuelva a su casa para que no muera en batalla y que otro hombre redima el primer fruto». Comentario: los frutos de los 3 primeros años no se deben comer. Los frutos del 4º año se deben comer en Jerusalén o bien rescatarlos. El versículo alude a los frutos del 4º año. Versículo 7. ¿Alguien está comprometido en matrimonio y aún no se casó? Que vuelva a su casa para que no muera en batalla y que otro hombre se case con ella. Comentario: esta norma es aplicable en caso de las guerras opcionales, pero en el caso de una guerra preceptual u obligatoria, o sea, aquellas guerras cuyo fin era la conquista de la tierra de Israel, todos estaban obligados a participar. Versículo 8. Entonces los oficiales se dirigían nuevamente al pueblo y dirán: ¿alguien tiene miedo o está desanimado? Que vuelva a su casa para evitar que su cobardía desanime a sus compañeros. Cuando los oficiales terminen de hablar al pueblo, nombrarán jefes de legiones para dirigirlos. Comentario: estos jefes tenían la misión de motivar a los soldados que procuraban desertar en el campo de la batalla. Continuamos con Devarim, Deuteronomio capítulo 20, versículo 10. Cuando te acerques a alguna ciudad para luchar contra ella, primero ofrécele la paz. Comentario: esta norma se refiere a las guerras opcionales. Versículo 11. Si acepta el ofrecimiento de paz y te abre el paso, toda la gente que se encuentre en ella deberán pagarte impuestos y deberán ponerse a tu servicio. Pero si no quieren hacer la paz contigo, sino que sale a darte batalla, entonces sí te harás dicha ciudad, y Hashem tu Elohim la entregará en tu mano. Y matarás a todos sus hombres a espada. Pero las mujeres, los niños, los animales y todos los despojos los tomarás como botín de guerra para ti. Podrás usufructar el botín de tus enemigos que Hashem tu Elohim te entregue. Eso harás con todas las ciudades que estén muy alejadas, las que no pertenecen a los 7 pueblos que están aquí, o sea, los 7 pueblos canaanitas que Hashem te entrega. Pero en cuanto a las ciudades de estas naciones que Hashem tu Elohim te entrega en propiedad eterna, no deberás dejar ningún sobreviviente. Deberás destruirlos por completo. Dichos pueblos son el Hitita, el Emorita, el Canaanita, el Plisita, el Jibita y el Yebusita. Comentario: y el Girgishita. Este último pueblo no está nombrado explícitamente en el versículo, porque huyeron antes de que Israel los destruyera. Continuamos siempre con el versículo 17. Haz con ellos tal como Hashem tu Elohim te ordenara, para que no les enseñen las prácticas horrendas que hacen en honor a sus ídolos, provocando que ustedes transgredan contra Hashem, Elohim de ustedes. Cuando sities una ciudad por varios días, 3 días según un comentario, y luches contra ella para tomarla, no derribes sus árboles frutales a golpe de hacha, pues te servirán para alimentarte. ¿Acaso el árbol del campo es
un hombre para que le impongas la crueldad del sitio? Tan solo podrás derribar los árboles que no te proporcionen alimento. Con ellos podrás construir defensas para el sitio de la ciudad que te hace la guerra hasta conquistarla. Capítulo 21, versículo 1. Cuando se encuentra un cadáver en la tierra que Hashem tu Elohim te da en posesión, tirado en el campo, y no se sepa quién lo mató, tus ancianos, miembros del Gran Sanedrín o la Corte Suprema, y jueces deberán ir y medir la distancia desde el cadáver hasta una de las ciudades alrededor. Los ancianos sabios, representativos de la ciudad más próxima al cadáver, deberán tomar una becerra menor de 1 año, con la que no se haya trabajado y a la que no se le haya puesto el yugo. Los ancianos de esa ciudad deberán llevar la becerra a un valle rocoso que nunca ha sido cultivado y nunca ha sido sembrado, y allí, en el valle, decapitarán a la becerra. Posteriormente deberán acercarse allí los sacerdotes de la tribu de Leví, pues a ellos eligió Hashem tu Elohim para servirle y para bendecir el nombre de Hashem, y son ellos los encargados de decidir en caso de controversias o afecciones. Comentario, que puede ser por ejemplo tzarat, manifestaciones físicas de impureza espiritual, como por ejemplo, versículo 6. Todos los ancianos de aquella ciudad, los más próximos al cadáver, deberán lavar sus manos sobre la becerra decapitada en el valle y deberán declarar: nuestras manos no derramaron esta sangre y nuestros ojos no vieron. Y los sacerdotes deberán decir: perdona a este pueblo que tú, Hashem, redimiste. No permitas que la responsabilidad del derramamiento de sangre inocente esté en medio de tu pueblo. Si hacen lo que se les ordena, se les perdonará lo que aquella sangre inocente. Eliminarás de ti la responsabilidad del derramamiento de sangre inocente, pues habrás hecho lo que es moralmente correcto a los ojos de Hashem. Si se encuentra al asesino, incluso después de haberse decapitado a la ternera, dice un comentario, se le debe aplicar la pena capital. A esto alude la frase moralmente correcto a los ojos de Hashem. Haftarah Shoftim, de Yeshaya, Isaías 51, versículo 12, al capítulo 52, versículo 12. Soy yo quien los consuela. ¿Por qué le temes a hombres mortales, criaturas humanas que son tan efímeros como la hierba? ¿Te olvidaste de Hashem, tu Hacedor, que extiende el firmamento y puso los cimientos de la tierra? Continuamente vives aterrado, sin cesar, por la furia del opresor que se prepara para destruirte. Pero, ¿dónde está la furia del opresor? Ya se ha vencido. El cautivo rápidamente será liberado y no morirá en el sepulcro. O sea, no morirá en el exilio. Y no le faltará pan mientras esté en la diáspora. Hashem le proveerá. Pues yo soy Hashem tu Elohim, quien agita el mar y rugen las olas, cuyo nombre es Hashem de los ejércitos. Yo puse mis palabras en tu boca, y a la sombra de mi mano te protegí en los pueblos, para implantar el firmamento y cimentar la tierra. O sea, anunciando que Israel volverá del exilio hacia su tierra, lo que equivale a una nueva creación. Y para decirle a Sion: tú eres mi pueblo. Despiértate, despiértate, levántate, Jerusalén. Tú, que tomaste de la mano de Hashem la copa de su ira, tomaste del recipiente hasta el fondo, hasta la borra de la copa del desconcierto. Entre todos los hijos que dio a luz, no hubo quien la guiara. Entre todos los hijos que criara, no había quien la tomase de la mano. Comentario:
estando en el exilio, no podían ayudarse mutuamente a causa de la opresión a que estaban sometidos. Versículo 19. Doble calamidad recayó sobre ti. ¿Quién podrá consolarte? Saqueo y destrucción, hambre y espada. ¿Quién podrá consolarte? Comentario. No hay nadie que haya sufrido tanto como tú para que sirva como ejemplo de consuelo, es lo que nos quiere decir. Versículo 20. Tus hijos están debilitados, tendidos en la esquina de cualquier calle, como un bisonte atrapado en una red, saturados de la ira de Hashem, de la reprensión de tu Elohim. Por consiguiente, escucha esto, ciudad desdichada, embriagada, pero no de vino. Comentario, o sea, tus sentidos están trastornados por el sufrimiento, no por el vino. Versículo 22. Así dice tu amo, Hashem, y tu Elohim, que defiende la causa de tu pueblo. Mira, he quitado la copa de tu mano, la copa del desconcierto. No tomarás más de la copa de mi ira, sino la pondré en manos de tus opresores, los que dicen a tu alma, échate al suelo, que pasaremos sobre ti. Y tú te tendiste en el suelo a modo de piso y de calle para los que te pasaron por encima. Leemos Isaías 52, versículo 1. Despiértate, Sión, despiértate, vístete de gloria, vístete tus hermosas ropas, Jerusalén, ciudad sagrada, pues no volverá más a entrar en ti para dominarte, ni el incircunciso ni el leproso. Sacúdete el polvo, levántate, siéntate en el trono, Jerusalén. Libérate de las cuerdas de tu cuello, oh prisionera hija de Sión. Pues así dice Hashem, por nada fueron vendidos, y sin dinero serán redimidos. Comentario. Ustedes fueron entregados, es lo que nos quiere decir, al enemigo, en castigo a las transgresiones. Restablezcan la conexión con Hashem para liberarse de aquel. Versículo 4. Pues así dice Hashem Elohim, en cuanto a Egipto, originalmente mi pueblo descendió allí para habitar temporalmente, y también Ashur, o sea Siria, lo oprimió injustificadamente. Ahora, entonces, ¿qué estoy haciendo yo aquí? Dice Hashem, mientras mi pueblo fue tomado cautivo injustificadamente. Sus gobernantes se glorifican, dice Hashem, y constantemente sin cesar. Mi nombre es ultrajado. Comentario. O sea, ¿por qué he permitido que el exilio se prolongue tanto? Versículo 6. Por consiguiente, en aquel día mi pueblo sabrá que yo, que he prometido, aquí estoy. Cuán placenteros son los pasos del mensajero sobre las montañas anunciando la paz, trayendo buenos augurios, anunciando la salvación y diciendo a Sión, tu Elohim reina. La voz de tus centinelas, ellos levantan su voz, cantan agradables canciones al unísono. Con sus propios ojos verán que Hashem retorna a Sión. Prorrumpan en cánticos, canten al unísono, ruinas Jerusalén, pues Hashem tiene compasión de su pueblo, ha rescatado a Jerusalén de mano de los opresores que lo dominaron. Hashem ha mostrado su brazo poderoso a todas las naciones. Todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. Apártense, apártense, salgan de allí, del exilio en que se encuentran, porque es impuro. Salgan de allí, purifíquense los que llevan los utensilios de Hashem, pues no saldrán de allí en caos, ni escapándose, porque Hashem irá ante ustedes, y Elohim de Israel será la retaguardia. Comentario. Esto nos quiere decir, en otras palabras, ustedes, pueblo de Israel, tienen una misión especial en la tierra.
transformar al mundo en un santuario de los más nobles valores espirituales. Por consiguiente, no pueden estar impuros. El nombre de la porción Shoftim significa jueces. La necesidad de designar jueces y policías en las ciudades y, como se dice en hebreo, Sheareja, lo que significa portones, es porque nuestras ventanas, es decir, nuestros ojos, oídos, nariz, boca, son los medios por los cuales podrían entrar la mundanidad a nosotros. Para mantener la salud espiritual es necesario que existan jueces y policías, es decir, elementos que nos hagan recordar y cumplir las decisiones que ha tomado el gran juez. Podemos, pues, ayudarnos de técnicas para cambiar las voces internas que se oponen a la Torá. Respecto al sistema monárquico en Israel, del cual yace desde la destrucción del primer templo, que no hay un sucesor en la monarquía, nos muestra que éste debe ser seleccionado por Dios. De hecho, a Moisés le molesta que el pueblo quiera tener un rey. Sin embargo, fue el hombre el que pidió un monarca. En este sentido, es necesario hacer una diferencia. La democracia, como un método para organización de un pueblo, esta es una adaptación de la cultura griega, pues según la Torá, con franqueza dice: deberéis nombrar rey a quien Dios elija, Deuteronomio 17:15. Esto nos hace reflexionar y comparar que el sistema que la Torá propone es un sistema teocrático versus un sistema democrático. Son dos sistemas diferentes y no podemos mezclar uno con el otro. Esto nos puede llevar a pensar la importancia de no mezclarnos en los asuntos del mundo. Los gobernantes deben de aprender a que su servicio es al pueblo y no a enriquecerse y subyugar al mismo pueblo. Para evitar que los reyes caigan en estas tentaciones, incluida la lujuria, la Torá es solución. Por ello, está el mandamiento que los monarcas deben de tener, se deben acompañar del libro de la Torá y deben leerlo constantemente. Los testigos deben de presentar un testimonio real y en caso de no hacerlo, severamente serán castigados. Esto es una muestra de la justicia divina y real. Ante la justicia existe la manipulación. Como creyentes debemos cuidarnos de movernos en un sentido parcializado de los hechos y las situaciones, pues realmente eso no es justicia. Debemos de caminar lo más rectamente posible. Para esto, la Torá es una buena medicina a nosotros. La justicia entonces traerá sus frutos, tales como orden, justicia y civilización. Sin jueces, ninguna sociedad podría vivir. Un árbol es incapaz de dar fruto y por lo tanto puede ser cortado. Esto nos muestra que si llevamos frutos, nunca seremos cortados. Te invito a que profundices en el siguiente tema: el gobierno de Elohim, un rey para siempre. Medita en la siguiente pregunta: ¿estoy viviendo en justicia? Mi nombre es Juan Carlos Castillo Rodríguez y ha sido un gusto acompañarte en la porción Shoftim. Puedes visitarnos en nuestras diferentes redes sociales y en nuestro sitio oficial www.shedeur.com. Shalom, hermanos. Hasta pronto.